Dios bendiga a nuestra audiencia. Nos complace llegar a ustedes por medio de las redes sociales. Damos gracias al Señor que nos permite llegar hacia ustedes a través de esta serie pues, que hemos formulado sobre los 10 mandamientos. Y hoy que toca este mandamiento sobre el cual estaremos hablando de honra a tu padre y a tu madre. Nuestra hermana Florida ahí tiene algo que Así decir. es, bendiciones. Bueno, saludar antes que todo a nuestra audiencia por su fiel sintonía, por el apoyo que nos han dado durante todo este trayecto, ¿verdad? Todos estos meses que tenemos en esta aventura que se llama Interactuando. De manera especial quiero saludar a personas que desde el primer programa han estado constantemente, sin interrupción, dándonos su aporte, sus inquietudes, mostrando su interés con todos nosotros. Entre ellos está nuestra hermana Adela. Adela, bendiciones para ti, gracias por ese apoyo. También el hermano Edward y su esposa Cintia, mi prima Francia, Julie, te quiero mucho, gracias por tu apoyo y muchísimas otras personas que siempre han estado ahí, dejándonos saber que es de su interés lo que nosotros estamos haciendo. Así es. También me gustaría mandar un saludo importante a la iglesia, mi iglesia local, Iglesia Pentecostal de Jesucristo, allá en Maquiteria, el pastor Pilar Alcántara, siempre, ¿verdad?, dándonos el apoyo, el aguante en todos los programas. Y también, que no se me puede quedar hoy, un saludo para mi papá y mi mamá que siempre ven el programa. ¿Y por qué hoy? Bueno, a propósito del tema, creo que hoy salía. Yo creo que tú lo que te quieres enfriar, varón. Siempre, yo creo que un buen hijo sabe cuándo debe buscar la manera de enfriarse. Hoy, porque quiero honrarlo hoy. Hay aquí. bueno, de una manera, algún día tiene que ser. Dios bendiga, Pastor Antonín. Dios le bendiga a todos. Como toda la semana, para mí es un alto honor estar aquí. Y esto lo digo con toda honestidad. Es terapéutico venir y a la vez el poder compartir con ustedes y mayor aún poder compartir temas como el que vamos a hablar hoy. Es un gran reto y a la vez una gran motivación. Ojalá que Dios nos ayude pues a llegar a los amigos y seguidores que tenemos con este tema, no solamente que lo puedan escuchar, sino que puedan hacer lo suyo y ser edificados a través del mismo. El pastor Antonín, lo estoy viendo de la otra semana, ha venido con un swing elegantón. Muy, pastoral. Sí, muy elegante usted, pastor. Dios Entonces, Gracias. Tú decías, Cristian, que hoy entramos al quinto mandamiento. Que habla sobre la honra a los padres. Ajá. Interesante, ¿verdad que sí? Sí, demasiado. Esto, más que interesante, para mí es muy confrontador. Te noto, Valdés, como un down, una baja. Vino como medio emotivo. Se lo voy a decir. No es el Valdés que yo conozco. Se lo voy a decir. Vamos arriba. Este es uno de esos temas donde yo hubiese preferido no venir al programa. Wow, ¿tanto así? Sí, porque uno, desde el programa 1 que nosotros hemos hecho, uno habla de la coherencia. Si usted me preguntara a mí ahora, yo no considero que he sido un buen hijo. O sea, que no tiene calidad para estar sentado en esta mesa hoy. No voy a decir que no tengo calidad, porque no es que he sido el mal hijo en el sentido de que le doy tormento a mi padre y ese tipo de cosas. Pero yo siento que he podido y he debido ser mejor. Me he quedado corto. Y yo siento como que el tema, más que primero me golpeó a mí, y debo ser honesto, antes de empezar a hablar de lo que vamos a hablar aquí, para decirle, señores, que lo más probable que está aquí no es la mejor persona para decirle a usted que usted cómo debe comportarse, sino que el mismo texto a mí ha sido el primero que me ha golpeado, y antes de uno pretender que el otro aplicarle la palabra al otro, uno debe aplicársela a uno. Bueno, pues qué bueno. Entonces, si la palabra ese resultado, honestamente, es el que me gustaría que la gente que pueda exponerse al tema, pues también pueda. Como tú sabrás, yo me siento muy identificado con lo que tú dices. Hay una canción, una canción muy destacada, que era dedicada a un cantante a su madre. Y dentro de la canción él dice, a pesar de que tengo muy tranquila mi conciencia, sé que pude haber hecho mucho más por ti. Exacto. Y cuando analizamos temas como el de hoy, a la luz de la Biblia, y a la luz de lo que Dios quiso enseñarnos, nos damos cuenta que no hemos sido tan buenos como debimos haberlo hecho.
Quizás muchos pensábamos, como le decía, mientras venía en el camino, muchos pensábamos que hemos hecho lo correcto o estamos haciendo, pero en comparación de lo que han hecho nuestros padres, y vamos a suponer que no hayan hecho, Sí. mayor aún en comparación a lo que Dios espera, quizá no llenamos a cabalidad ese requisito. Yo creo Claro. que el sentimiento que ustedes acaban de expresar es colectivo. Lo que pasa es que la mayoría de las personas tienden a expresarlo cuando ya no están las personas a quien realmente se le debe demostrar todo esto. Pero yo me uno al club. Creo que también he podido ser mejor hija gracias a Dios y que tenemos la palabra de Dios, que es la que nos confronta y la que nos hace hoy pues poder estar aquí sentados diciéndole a la gente con toda honestidad, no somos perfectos, pero la palabra de Dios continúa trabajando en nosotros y es también nuestro deseo, nuestra oración, que pase lo mismo con todo el que escucha interactuando. Así es. No sé si alguno de ustedes, creo que Antonín sí tuvo el privilegio, también tú y nuestra hermana Frida. Yo no tuve el privilegio de criarme con mi papá. A mí me crió mi abuela, entre mi abuela y mis hermanos. Dentro de lo que cabe, entiendo yo lo que era honrar. Sí, fue una parte que más la recibí de hacer el papel con mi abuela. Pero sí entiendo desde ese punto, lo que me correspondía lo hacía. Lo que me correspondía lo hacían. Algunas cuantas cosas que a veces merecían castigo, pero creo que sí. Con carencias, con lagunas, pero ahí vamos, vamos y vamos. Bueno, con relación al tema de los 10 mandamientos, ya como tal, vemos que llegamos rápidamente a la segunda tabla. O sea, Sí. todos sabemos que los 10 mandamientos están divididos en dos grupos. La primera tabla tenía los 4 mandamientos que hacen referencia a los deberes del hombre para con Dios. Pues ahora iniciamos con el 5.º mandamiento, lo que es la segunda tabla de la ley, que habla de lo que Dios espera o demanda en cuanto a lo que tiene que ver con la relación de nosotros con nuestro prójimo. Entonces, es importante destacar esta parte porque el Señor como que hace esta división. Y de qué manera, pues, este mandamiento conecta los 4 anteriores con los que restan después de este. O sea, que va a ser un gran programa. Sí. Cristian, ¿qué tenemos para hoy entonces? Vamos a desarrollar esto. Lo veo como que se Nuestro entristecieron. hermano- Sí, pero cambia la cara de No. tristeza y ahora se acordó de algo, ¿eh? ¿Te acordaste de algo? Bueno, yo quisiera introducir con la primera una pregunta y es la siguiente. ¿Qué es la honra a los padres? Y quisiéramos pues que desglosáramos esa parte, sí, a grosso modo, para nosotros usarlo como ya base de introductor de una manera en plenitud al tema. ¿Qué es la honra a los padres? Bueno, cuando nosotros hablábamos en una serie anterior sobre el rol de los padres, precisamente definíamos lo que era la honra y decíamos que esto tiene que ver con respeto, con valoración, con estima, pero más que nada con obediencia. O sea que lo contrario a honra entonces sería desprecio, menosprecio y respeto a los padres. Y eso son palabras mayúsculas que Sí. parecen triviales, pero cuánta Realmente gente, no lo cuánta son. gente ahora mismo pudiera estar en una de esa clasificación en cuanto a su trato con sus padres, de menosprecio, de deshonra, de maltrato. Entonces, yo pienso que no es un tema que debe llevarnos, ¿verdad?, a mucha reflexión en Es sentido delicado, general. realmente sí. Me llama mucho la atención de que este mandamiento es el único que tiene una bendición anexa. Y mucha gente lo sabe esto. Sin embargo, este mandamiento, así como tiene esta bendición incluida, también tiene como un efecto rebote para aquellos que lo quebrantan o que transgreden este mandamiento. Y es el hecho de que nosotros debemos de saber que lo que nuestros hijos nos ven hoy haciendo o dejando de hacer con nuestros padres es lo que muy probablemente harán mañana con nosotros. Claro. O sea, que comenzando por ahí ya vemos lo delicado de este mandamiento. Dentro de los 10 mandamientos, este mandamiento también, al igual que otros, tenía serias consecuencias cuando no Sí. se observaba. En alguna ocasión el mismo Dios determinó que quien deshonrara a sus padres o los maldiga debía morir.
Sí. O sea que Dios ponía énfasis en la importancia que tenía el hecho de honrar a nuestros padres. Es probable que hoy en día la palabra honrar o el término honrar o el significado de honrar sería pues honrarle solo económicamente. Ujú. Pero tal como decía Flérida, el honrar tiene que ver con ese nivel de respeto, de alta estima que se debe tener con lo que son nuestros progenitores. Y esto, en primer lugar, porque es un mandamiento divino. Y más adelante, la Biblia recalca ese mandamiento cuando dice, honra a tu padre y tu madre porque es el primer mandamiento o el único que tiene una promesa. O sea, Sí. le sigue. Y es que el honrarle, pues, le extendería o alargaría la vida a las personas. Sí. Sabe que yo pensando concerniente a este mandamiento y ver la parte de honra, o sea, fíjate que a veces los padres se desgastan por uno, te llevan al punto de que tú te hagas profesional y que tú pues tengas una buena estabilidad económica y por eso ellos te empujan a estudiar y que tú te prepares. Y muchas veces se da el caso que a veces el hijo se prepara, se casa y se olvida de papá, se olvida de mamá. Llega al punto que los padres llegan a una vejez y ellos piensan que llevarlo a un orfanato, A un a asilo. un asilo es honrar a los padres. Yo No. creo que en ese tiempo donde uno vuelve a ser como un niño, como dice la palabra de Dios, después tú haber criado, después de esforzarte y darle pues un empuje a tu hijo para que hoy en día él sea el hombre que es, yo creo que el disfrute más grande o la honra más grande que debería ser para un hijo es tener a su padre ahí dentro de Ujú. su casa, en medio de su vejez, ¿me entiendes? Ujú. Ah, que tiene problemas, ok, pero lo tengo ahí, ¿me entiendes? No llevarlo a un asilo, irlo a ver un día. Para mí esa es una de las deshonras más perversas que puede haber. Eso es yo personal. Yo lo veo, ese de mi Yo lo convicción. comparto. Yo creo que un ¿Entiendes? creyente que tenga a sus padres en un asilo debería de cuestionarse También, su... sin ánimo de quitarle peso a eso que dice Cristian, hay que verificar también algunas razones. Por ejemplo, hay casos, obviamente, yo al igual que ustedes, no justificaría. A Ujú. veces me crea mucho ruido. En nuestro país no tenemos tanto esa cultura, pero hay países que sí. Sí. Yo trabajaba para un país en alguna ocasión que los ancianos vivían solos en su casa. Los hijos se casaban, hacían vida, pero los padres los mantenían de todo, le pagaban a personas para que lo cuidaran, pero yo me preguntaba, pero ¿por qué los hijos no están ahí? Entonces, hay casos en la cual el hijo por alguna razón no puede. Y creo que lo mejor que podría hacer, o lo mínimo que podría hacer, es asegurarse de que ese anciano o ese padre o esa madre esté bien cuidado. Claro, cuando es porque no me gusta, porque me Exacto. estorba, Exacto. es algo grave. Es algo que habla muy mal de la Exacto. persona. El hecho, el trato que le damos a nuestros padres habla más que cualquier otra cosa de lo que somos nosotros, de lo que hay dentro de Y yo creo nosotros. que de ahí viene la drasticidad y la severidad de Dios cuando había que sancionar esta parte. Usted lo mencionaba hace un momento. O sea, Israel, por ser una nación, ¿verdad?, que vivía bajo la teocracia, a diferencia de nosotros, pues tenían dentro de su ley civil contemplado la pena capital como castigo para los hijos que Ujú. deshonraban y que maldecían a los padres. Hoy en día, bueno, gracias a Dios, y no creo que ningún padre tendría el deseo, o por lo menos no la gran mayoría, de matar a su hijo. Pero algo que tenemos que tener muy claro de entrada es que Dios sigue pensando lo mismo con relación a esto. O sea, el espíritu del mandamiento es igual, aunque hayan cambiado los tiempos, aunque cambien las leyes. O sea, para Dios, el hecho de que nosotros debemos de honrar a nuestros padres es un imperativo y no tiene excepción. Aunque no todos serán padres, todos somos hijos y por eso el mandamiento es para todos. Algo que Cristian decía también, que no lo quería dejar pasar, era que él mencionaba tanto a padre como a madre. Y Ujú. fíjense que el mandamiento lo especifica. Así O sea, es. no habla de que honre a tu madre, la que te crió,
sino honrarás a padre y madre. No honre a tu padre porque fue el que se esforzó por ti, tu madre te abandonó. No, no hace distinción. O sea, no hay condicionante. Es honrarás a tu padre y a tu madre para que te sean alargados los días en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tan simple como eso. A mí me gustaría contextualizar algo antes de poder seguir avanzando. Y es que fíjate, Florida, que tú comenzaste diciendo que habían dos tablas. Hay una columna de mandamiento por aquí y otra columna de mandamiento por aquí. Pero el tema es que los primeros mandamientos tienen que ver con la relación de nosotros con Dios. Sí. Ya a partir de que nuestra relación con Dios está bien, ya los demás mandamientos van cayendo por su propio peso, donde debe ir. O sea, una persona que no adora imágenes, no tiene dioses ajeno delante de él, y es una persona que guarda, ¿verdad?, los primeros mandamientos, yo creo que llega al punto de la reflexión donde nosotros estamos hoy en esta mesa. Que después de nosotros haber visto los 4 mandamientos anteriores, uno llega a este. Al principio yo pensaba, se lo voy a decir como yo lo pensé. Digo, señores, ya pasamos del tema difícil, ya los temas que vienen son un cachú. Cuando tú te topas con el mandamiento, dices, espérate, pero es que esto me golpea a mí. Cuando profundizamos en él, esto me golpea a mí, porque lo que yo pensé que era que lo más difícil de tratar, resulta que era lo más fácil. Exacto. Porque tenía que ver con mi relación con Dios. Ahora vamos a ver mi relación con los demás. Cómo está en este caso es cómo está mi relación con mi papá y mi mamá. Sí. O sea, es algo que nosotros como creyentes a veces ignoramos. Porque hablamos de otras cosas en la iglesia. Hablamos de fuego, chispa, unción, poder, milagro, sanidad, cruzada, ministerio. Hablamos de cualquier otra cosa. Pero realmente estos temas a veces no los queremos tocar porque nos toca como esa tecla fibre de nosotros. Vale, ¿sabes qué? Cuando yo era, o sea, desde que yo era niño, antes de que la internet y las redes sociales nos invadiera, siempre se decía que cuando alguien quería casarse o quería conocer una joven o un joven, siempre el indicativo era observa cómo trata a su madre y a su padre. Sí. O sea, antes de que haya tanta tecnología e información, pues los hombres que querían una mujer de verdad o viceversa, pues tenían la tarea de observar cómo trataban a sus padres, porque eso es un indicativo cuando una muchacha es respetuosa con sus padres, obediente, es probable que también lo sea con su marido, o de igual manera, cuando un hombre pues es atento con su madre, ocurre lo mismo. Entonces, no solamente para fines matrimoniales, para cualquier cosa, el hecho como nosotros nos relacionemos con... Mire, yo he visto y he escuchado personas que hablan abiertamente o alegremente de forma negativa y despectiva de sus padres. Y mire, independientemente de las razones que tenga, para mí eso me da una gran enseñanza. De alguien así hay que cuidarse. Claro. Salga corriendo porque es capaz de cualquier cosa. Estamos Cuando hablando alguien... de la persona Claro. que biológicamente tú estás diseñado para amar. Claro. Así O sea, es. si tú no puedes amar, valorar, estimar y respetar a esa persona, es muy difícil que lo hagas honestamente con otros. Es difícil. Y en todos los casos, que más adelante se hablará sobre eso, puede que el padre no haya sido lo mejor, pero cuando alguien, aún aquellos padres que se ocuparon, que estamos llenos de casos como eso, que se sacrificaron por sus hijos, y que no aparezca un hijo que se atreva por lo menos a dignificar, a honrar, a cuidar o a quedarse con ese padre o esa madre, eso es algo devastador para la sociedad y para el mundo en el cual vivimos. Bueno, es que es un disfrute para los nietos, pues poder como compartir con su abuelito. Sí. Yo en mi parte diría lo siguiente, yo mejor pues le pagaría un cuido dentro de mi casa, prepararía una habitación si tengo el poder adquisitivo, dentro de mi ambiente, que coma lo que yo como o que coma lo que tiene que comer y que yo pueda ver cómo se está atendiendo. No es lo mismo que lo atiendan en un lugar donde yo no lo estoy viendo que en un lugar donde yo puedo disfrutarlo. Es mi recomendación referente a ese tema, pero queremos seguir avanzando porque no queremos que el tiempo nos atrape. Y la segunda pregunta que me llega es ¿por qué Dios quiere que nosotros honremos a nuestros padres? ¿Por qué Dios busca eso? ¿Por qué Dios quiere eso? Antes de yo responder a esa pregunta, tú mencionabas a los abuelos y, bueno, en el original la palabra honra tiene que ver con peso,
habla como de darle el peso, la importancia que merecen los padres, pero también cuando se habla de los padres, era como extensivo a los demás familiares, ancestros, a las personas ancianas, a las personas que estaban directamente involucradas contigo, que no eran tus padres biológicos, como en el caso de los abuelos. O sea, esto se extendía hasta allá. No solamente era un llamado o una ordenanza a honrar a tu papá y a tu mamá, sino también a los abuelos y a otras personas que muchas veces hacen la función y el rol de nuestros padres, porque para nadie es un secreto que muchos de nosotros, bueno, en el caso mío no, pero por ejemplo en el caso de Cristian, que lo mencionaba al principio, su abuela, su hermana, su hermano mayor hicieron parte de la función. Entonces a ellos también hay que honrarlos. Eso también es extensivo hasta ellos. Entonces la pregunta era que ¿por qué? ¿Por qué Dios quiere que se honren a los padres? Bueno, mira, yo entiendo que para comprender mejor esto de la honra, nosotros tenemos que verlo como se veía ya, bíblicamente hablando. Nosotros sabemos por las escrituras que en el Antiguo Testamento todo lo que tenía que ver con honra a Dios se manifestaba a través de lo que nosotros podíamos hacer por Dios, es decir, desde entregarle nuestro ser, nuestro corazón, nuestro tiempo, que eso era lo que estábamos hablando en los otros mandamientos, ¿verdad? Pero también se extiende a las cosas que nosotros producimos. Es una forma también de mostrar honra a Dios. Por eso honramos a Dios con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas y con nuestros recursos. Entonces, eso mismo, esa misma entrega, esa misma forma de honrar a Dios con lo que nosotros somos, con nuestros sentimientos, con nuestro orden de prioridad, pero también con nuestros recursos, yo entiendo que es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos con nuestros padres. Recuerdo también que en el programa anterior que mencionábamos esto de los roles de los padres, nosotros también mencionábamos el hecho de que, por ejemplo, nosotros debemos de cuidar a nuestros padres de la mejor y mayor forma posible. O sea, para Dios es importante que cuando nosotros tomamos la decisión de casarnos y tomamos la decisión de hacer vidas aparte, no nos olvidemos de los padres, porque muchas personas toman el texto que dice dejará padre y madre para olvidarse y abandonar por completo la función de hijo. Sin embargo, yo creo que Dios con este mandamiento nos recuerda la importancia de esto, de nosotros valorar, de nosotros respetar y estimar a esta persona, por el hecho de que Dios se asocia con los padres. O sea, Dios tiene como esta sociedad con los padres. Él crea, pero los padres procrean. Y esto implica educación, formación, pero también el poder enseñar a los hijos a honrar a Dios a través de ellos. Porque, para concluir, Dios es una figura de autoridad invisible, pero los padres son figuras de autoridad visibles delegadas precisamente por Dios. Sabes que tú hablas una parte ahí cuando hasta Dios dice que con lo que tú produces económicamente, pues honralo a Él. Sabes que hay hijos que no les gustan darle a su padre. Son tacaños con su padre. Que hay que, vuelvo y repito, habría que analizar cuál es la razón. Pero independientemente, si usted dice, no, que me abandonó, no, que me daba mucho golpe, eso no es una razón para por ahí nosotros vamos a llegar. Entonces, ¿cuál sería la razón? No, es que no hay nada. Para no colaborar a los padres, para no ayudarle económicamente o en cualquier parte física. Es que yo no creo que haya una licencia o algo que justifique el hecho de que un hijo no honre a su papá y a su mamá. Claro. Pero, bueno, vamos a decir que es un degra. Ay, Dios. Sí, es un degra. Singracia. Ah, bueno. Mire, señores, ahorita cuando Flérida hablaba sobre, la pregunta que hacía Cristian, y corroborando con lo que decía Flérida, ¿por qué Dios espera o es importante que los hijos honren a sus padres? Como decía Flérida, había como una sociedad, los padres se engendran. Sin embargo, los padres también tienen una encomienda de formar a los hijos. Dios estableció y dijo, estos mandamientos los enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos,
y los padres tenían la obligación o la encomienda de formarlo y de orientarlo, de guiarlo por el buen camino. Entonces, Dios, que estaba interesado en que su pueblo, en que las personas conozcan de Él, de hecho, en algunas ocasiones Dios dijo, cuando pregunten por qué se hace tal o cual fiesta, ustedes le van a decir esto y esto y esto. Dios quería unir con la honra a los hijos para que indirectamente también sigan, ¿verdad?, el mandamiento divino. Los padres es como una representación de nuestro Padre Celestial, de Dios. Entonces, cuando el hijo, por ejemplo, se desligaba de los padres, automáticamente se iba a desligar de las instrucciones que Dios mandó a los padres a Sí, darle. sí. Y también es una forma también de desligarse del Dios verdadero. Los padres, salvo los casos que hay excepcionales, quienes más influyen en nosotros son nuestros padres. Claro. Quienes más nos van a enseñar, quienes más nos van a educar. Y Dios espera que la educación y la formación sea de manera correcta, sea de manera precisa. Y es por eso que Dios, fíjese, para que le vaya bien en la tierra, para que tenga largos días, Dios te conecta con esa actitud de honra y de obediencia, porque precisamente tus padres te van a enseñar lo que yo Dios o yo Jehová quiero que ustedes aprendan. Sí. Es que, escúchame, es que debe haber, Anthony, en el fondo, yo pienso que debe haber una actitud de agradecimiento. Por ejemplo, a nosotros nos han dado algo. En algún momento que tal vez tenemos una carencia, una necesidad de algo, y alguien aparece y nos dice, varón, tenga. Si usted es una persona que no es un ingrato, usted va a recordar, mientras vida usted tenga, que a usted, esa persona, X o Y, le hizo un favor. Le hizo ese Claro. bien. Entonces, ahora vamos a poner qué es lo que pasa con el tema de los padres. Por más malo que usted entienda que ha sido su mamá y su papá, fueron los instrumentos que Dios decidió escoger para traerle usted al mundo. ¿Cómo usted tiene que honrar y agradecer eso? Ah, bueno, mi papá no me dio los yates, no me dio la mejor jipeta, no me dio... Pero, señores, fue el instrumento que Dios escogió para traerme a este mundo. Te dio la Y vida. me dio, lo utilizó Dios para darme alimento cuando yo no podía salir a buscar alimento. Me daba techo, me daba, ¿verdad? No me daba langosta, aunque sea arroz con huevo, pero ahí Sí. estaba el arroz con huevo. O sea, es que si nos ponemos a mirar lo negativo, lo que no me dieron, vamos a tener un motivo para no volver y no agradecer. lo que sí nos dieron. Pero si nosotros nos ponemos en el otro plano de, bueno, en comparación con otros, mi papá me ha dado y mi mamá me ha dado lo mejor que han podido. Eso se agradece, señores. Claro, Claro. dentro de su posibilidad, porque hay un tema dentro de su posibilidad. ¿Sabes que yo en una ocasión honraba a mi madre mucho? Porque caí en una atadura. Y no hay una cosa más terrible que sea para un padre o una madre cuando su hijo esté envuelto en cualquier tipo de vicio. ¿Y qué pasa? Es una manera de tú deshonrar, aunque tú tengas una condición que solamente Dios puede sacarte de esa situación, está atado. Y yo me acuerdo que un día, cuando yo me convertí, yo le dije a mi mamá, mire, hasta hoy yo le doy problema a usted, yo le entregué mi vida a Cristo. Gloria a Dios. Y gracias le doy al Señor que hoy en día mi mamá en esa parte descansa y dentro de lo que uno puede y lo que uno puede hacer por ella, pues uno lo hace, ¿me entiendes? ¿Qué pasa con mi mamá? Ella y yo yo tengo como el mismo temperamento de ella y ella y yo como somos como chip y fuego y estamos siempre, pero siempre hay ese respeto. A mí me enseñaron lo que es el respeto hacia los padres. Yo nunca tendría el valor de abrirle la boca a mi mamá o de hablarle de que no, porque tú. No, es que la doña no te lo va a permitir tampoco. No, es que es como es algo que no me sale. Es algo que no me sale porque, como decía Flavia, yo me crié con mi abuela y a mí me enseñaban lo que era el principio del respeto hacia las personas mayores, ¿entiendes? Aún no sean familia tuya, pero una persona que podía ser tu padre, tú tenías que respetarla por la edad, ¿me entiendes? Entonces, yo creo que es una parte muy importante de nosotros valorizar y tener en cuenta que uno debe de tratar de hacer lo mejor por su padre, mi hermano. Cristian, mira, a propósito de todo eso que tú dices, hay personas que se pueden preguntar cómo yo lo honro o cómo lo puedo honrar. De hecho, conozco personas que están luchando para que su madre tenga una casa, que lo ve muy bien, una casa propia, un vehículo, y han hecho regalos tan importantes. En el Día de las Madres en nuestro país, República Dominicana y otros países, se populariza una canción, ¿Cómo te pago? ¿Cómo que dice la canción? No, yo no he escuchado. Yo no he escuchado. Lo que te merece, el tiempo que viví dentro de ti, una cosa así. No te hagas, Jonathan.
Jonathan, Agradecer la Jonathan como sabanterita. que está muy cambiado realmente. Entonces, hay gente que entienden que honrar a su madre es cantar esa canción. Yo he visto hijos llorando y derramando todos sus Subir una sentimientos foto. y una foto. Sin embargo, mire, yo creo que nuestros padres, algunos no necesitan dinero, algunos, Es cierto. y se les puede honrar, Sí. ni una casa. Yo creo que no existe mayor satisfacción para papá que tener un hijo que no me dé tormento. Qué difícil es para una madre que su hijo esté en la calle sabiendo que su hijo no es buena cosa o su hija. Qué difícil es para un padre que su niña está en la calle dándolo todo y por todo. Y yo he visto niñas o jovencitas, jovencitos que expresan que aman a su madre. Y yo soy loco con mamá y con papá. Abusador, abusadora. Ujú. Hay hijos que no saben la herida que provoca en papá y en mamá saber que ellos están en drogas o en vicios, Sí. que están Llegando a las fumando. 3, 4 de la mañana en la calle, que el papá no duerme bien. Y no que no hay solamente que están en seguridad. esa hora, sino que los padres saben que en cualquier ratico o pueden estar en cualquier Llega cosa. la noticia, O sea, sí. si usted quiere honrar, por lo menos, o queremos honrar, vamos a llenar de orgullo, por ejemplo, de gozo. O sea, él no es un profesional, pero es alguien trabajador. Es alguien que estudió, está haciendo un curso, quiere superarse. Porque a veces yo creo que los padres no deberíamos esperar que nuestros hijos nos devuelvan todo y que nos hagan ricos. No debería ser No es la la razón por idea, la no. cual formemos. Ahora, cuando un padre sabe que su hijo se preparó o está preparando, o es alguien que sirve a la sociedad o al barrio, si no hay más honra mejor que esa, o sea, mayor que esa. O sea, eso llena una satisfacción a cualquier padre, que el niño aprendió a leer, que pasó de curso, que está estudiando, que tiene actitudes correctas. Yo creo que tiene que ser muy doloroso Sí. cuando el hijo o la hija de ese padre está en la otra esquina que todo el mundo sabe que se dedica. Eso es algo que es demoledor. Yo lo escucho hablar y de verdad concuerdo en todo lo que usted dice, pero entiendo también que nosotros pensamos de esta manera porque somos padres, precisamente. O sea, yo creo que la maternidad y la paternidad nos hace entender realmente la importancia de esto. Definitivamente. Cuando yo fui madre, yo entendí cosas de mi mamá que hasta entonces yo no podía entenderla. O sea, y hoy yo la veo y de verdad yo digo, cuando veo a mis hijos y lo que yo sería capaz de hacer por ellos, incluso lo que hago por ellos, y yo digo, yo entiendo el por qué mi mamá hacía lo que hacía o la persona que Dios puso ahí también en una etapa de mi crianza, y hoy uno lo puede entender. Esto no significa de que el hecho de que alguien todavía no sea mamá o no sea papá, o sea, la palabra lo está, es una ordenanza, es un imperativo, como yo decía ahorita, y aunque no sea por obediencia, por lo menos por temor, deberíamos honrar a nuestro padre y a nuestra madre, porque incluso en el libro de Proverbios hay una cita que dice, Proverbios 20:20, que el que deshonra a su padre o a su madre se le apagará la lámpara Así en es. tiniebla, o sea, en oscuridad tenebrosa. ¿Tú te imaginas que esto es un lugar donde hay una oscuridad tenebrosa y se te apague la lámpara? Eso le pasa a una persona que deshonra a sus padres. La gente ignora la maldición que acarrea. Así no existe mayor o peor condición que la ingratitud hacia un padre. La deslealtad para mí es lo peor que puede exhibir una persona. Y hay gente que arrastran eso. Hay que no tener corazón para ustedes ligarse de quienes te trajeron al mundo. ¿Sabe ideológicamente. que ver esto? Dios lo que busca es como el bien común entre padre, hijo, madre, hermano. Dios lo que busca es el bien común. Porque si yo honro a mi padre, tú me entiendes, pues yo le estoy dando a ella paz y gozo. Pero también yo estoy trayendo para mí la largura de años Sí. sobre la tierra. ¿Tú me Y entiendes? le está modelando a tus hijos. Exactamente. A los que han de venir. Ahora me surge otra pregunta. ¿Debemos nosotros honrar a nuestro padre y a nuestra madre, aún ellos hayan sido malos con nosotros y no hayan abandonado? Buena pregunta. Ay, Dios mío. ¿Qué tú dices, Jonathan? Mira, la honra no tiene que ver con qué tan bien o qué tan mal te trataron tus padres.
tiene que ver con el principio de estos fueron los instrumentos que Dios cogió para traerme al mundo. Exactamente. Ya. Partiendo de ahí, usted tiene que vivir eternamente agradecido, porque usted sin esas dos gentes, usted no hubiese sido quien usted es. Segundo, cuando usted estaba chiquito, que usted tenía meses, que usted no tenía ni conciencia, los primeros meses, los primeros años de su vida, ¿quién usted cree que fue que lo cuidó? Tal vez fueron ellos. Tal vez su padre lo abandonó cuando usted, qué sé yo, se fue cuando usted tenía 5 años, 10 años. Espera. Escucha la pregunta. Varón. Escucha Déjame para fluir, allá. varón. Sí, Deja, fluye, yo voy fluye, para allá, fluye, varón. fluye, Tranquilo. fluye. El punto de la honra es que yo debo honrarlo independientemente de si son buenos o malos, porque hay un principio de que esos fueron los instrumentos que el Señor escogió para traerme a este mundo. Ya, punto. Esa es razón suficiente para yo honrarlo. Ahora, si usted, por ejemplo, es de la persona que cuando tenía 5, 6, 7, 10 o 15 años su papá lo abandonó o lo que sea, está bien, eso fue algo malo que nadie está justificando. Pero no pongamos que lo malo pesa más que lo bueno, que fue que esa gente fueron el instrumento de Dios para traerlo. Pongo un ejemplo con algo. Esta semana tuve una interacción con mi mamá por WhatsApp y ella me estaba dando gracias por algo. Y yo le dije, no, gracias a usted, yo no Esto es tengo lo mínimo que yo pudiera hacer. Exacto. Entonces, mi mamá me responde esta palabra, ojo Antonín, oye esta palabra, nosotros hicimos lo mejor que pudimos con lo que teníamos. Exacto. Ya. ¿Por qué, Antonín? Yo tengo que decir que yo vivo agradecido con los padres que me tocaron, porque aunque no son perfectos, no te voy a decir que son tampoco de que los mejores padres de la bolita del mundo, pero los que me tocaron son gente responsable, fueron gente de Dios, fueron gente, Antonín, que yo viendo cómo otros padres se iban y abandonaban a sus hijos, a mi papá se le ofrece la oportunidad de irse por Puerto Rico, mi hermano chiquito, y él se puede ir para dar una mejor vida. Y no lo hizo. Y dijo, no, yo tengo mi hijo chiquito aquí, yo no voy a dejar a mi hijo, yo no voy a abandonar a mi hijo. Y veo que otros padres no lo pensaban y se iban. Claro. O sea, lo que te quiero decir que hay cosas, Antonín, que los padres hicieron por uno, que uno después de adulto que lo analiza, lo piensa, y uno tiene que ser agradecido Sin embargo, obligado. Valdés, Obligado tiene que ser agradecido. sin Tiene que embargo, honrarlo. antes de que va a decir algo, rescatando eso que tú dices, yo me identifico 100%, puedo decir lo mismo o quizá más de mis padres, pero a nosotros nos están escuchando muchas personas que están diciendo, bueno, mi padre no fue bueno y me maltrató, o quizá Se fue y me dejó. sí, se fue y me dejó, o maltrató a mamá, o mamá dejó a papá, y es verdad que lo hicieron. O sea, pudiéramos nosotros sentir, alguna persona, bueno, yo tengo motivo para, señores, yo conozco personas que odian a sus padres por el veneno que le dijeron, con razón o sin ella. Entonces, en primer lugar, como tú decías, independientemente de cuán malo, se espera que los padres no hagan maldad a sus hijos. Se espera que no lo hagan. Pero, en primer lugar, Dios usó dos personas, ese óvulo y ese esperma, para que hoy estemos aquí en la tierra. Fueron el vehículo. Fueron el vehículo. Es lo primero. Lo segundo es que hay un mandato divino Exacto. de honrarle. Es como Dios dice a las mujeres, esposas, mujeres respeten a su esposo. Ah, ese hombre no se lo merece, ese hombre es malísimo. Hay hombres que son malos. Hay hombres que son desgraciados. Pero hay un mandato bíblico a respetarlo. Maridos, amen a su esposa. Esa mujer no se merece eso. Puede que no se lo merezca, pero hay un mandato bíblico a hacerlo. Exacto. Entonces, cuando hablamos de la honra a nuestros padres, independientemente de que no haya sido bueno, porque hay que estar conscientes de que hay padres que no fueron buenos y madres. Yo he escuchado personas, algo que se hace popular, que a veces hay hombres ancianos que andan en la calle deambulando con hijos y dicen, no, investigan quién fueron. Fueron malos, seguro, y por eso que andan así. Y puede que hayan casos en los cuales los padres no hayan cumplido su rol. Sin embargo, el mandato es honrarle. Wow. Independiente, si solamente me tuvieron, me soltaron en esta tierra, ya hicieron mucho. Si solamente una madre tuviera un niño 9 meses en su vientre y lo suelta en este mundo, ya ha hecho mucho. Sí. Y mayor aún, si hizo algún esfuerzo. O sea que, independientemente de ellos, de lo que ellos hayan hecho o no, por mi sanidad, porque hay un mandato bíblico, porque es lo que Dios espera, yo debo honrar a ese padre y esa madre.
independientemente de cuál haya sido su proceder en la vida. Usted ha tocado un punto importantísimo para mí cuando habló, por ejemplo, de sanidad. Y me trae a la memoria un caso que se dio hace meses aquí en nuestro país con una figura pública a quien su padre, en lecho de muerte, la mandó a buscar Recuerde para eso. pedirle perdón y ella no fue. No fue. O sea, no fue. Hay gente heridas, hay gente Están herida con su enfermos. padre. Y a enfermo. mí me da más pena de ella Claro. que del dolor de un padre arrepentido en la postrimería de su vida, quererle pedir perdón a su hija y ella no permitírselo, pero me duele más el hecho de que ella no pudo darse la oportunidad de cerrar y sanar ese círculo y darse ella misma la oportunidad de vivir libre de eso. Ya no la tiene, Bueno. o sea, ya no la tiene. Mira, ¿sabe qué? Déjame decir algo, Cristian, para cerrar esa Sí, parte. sí, sí, Freddy. dale para allá, varón, fluya, fluya, Mira, fluya. te voy a hacer un código ahora. Tú sabes que el tema de honrar a papá y a mamá tiene que ver mucho con mi relación con Dios. Así es. Porque, ok, es que independientemente de que hayan sido malos, que me abandonaran, independientemente de eso, mi relación con Dios me dice a mí, en mi código de moral, o como usted lo entienda, Ujú. que yo debo honrar a ese hombre, a esa mujer, aunque no fueron los mejores padres. Pero ¿por qué yo tengo que honrarlo? Porque Dios me lo dice que tengo que honrar. Fíjate, Jonathan, que ninguno de los mandamientos tienen condicionante. Ujú. O sea, Así no es. te dice no matarás a tu amigo, a tu peor amigo. No, es a nadie. O sea, no robarás a nadie. O sea, no hay condicionante tampoco para ese. No hay una especificación o una condicionante de que usted va a honrar a aquel que se esforzó, Exacto. que dio lo mejor de sí. No, es simplemente honrarlos porque por obedecer a Dios. Exactamente. Es simplemente eso. Y él- Entonces, y por, él- por eso es que tiene que ver, o sea, el hilo argumental de los mandamientos tiene que ver con nuestra relación Sí. con Dios. O sea, si nuestra relación con Dios está bien, nosotros vamos a obedecer estos mandamientos, aunque no nos hayan tocado los mejores padres, aunque no nos hayan tocado El la apóstol mejor- Pablo dijo, háganlo porque es lo justo, pero bajo la justicia de quién nuestra, ¿no? La justicia de Dios. O sea, a ti te parezca justo o no te parezca, hónralo. Aunque te parezca que lo merece o no lo merezca, hónralo. ¿Por qué? Porque para Dios es lo justo. Bueno, en ese caso es nosotros lo que tenemos que someternos a lo que dice la palabra del Señor. Y a nosotros que no conviene, porque la Claro. promesa es Tiene para una que sea de promesa. larga vida sobre la Ahí, tierra. ahí yo iba a entrar. El mandamiento tiene una promesa para que te sean alargados los días de tu vida sobre de la faz de la tierra, la cual Jehová tu Dios Te te da. da. Ok. Independientemente de sean malos, de que te abandonó, de que te dejó, de que te... Ok, hónralo. Hubo una joven cristiana conocida en el ambiente cristiano, una que Dios la Cantante. usa, una cantante cristiana, que su madre la había abandonado a ella. Y ella fue y la buscó, la honró. Y hoy tienen una relación le pidió hermosa. perdón, le hizo casa y todo, y tienen una relación preciosa. Pero ¿de dónde viene eso? Es primero El querer agradar a Dios. No, la base principal de todo es cuando Dios es el dueño, amo y Señor de tu vida. Cuando Dios entró en tu corazón, entonces todas las demás cosas tú quieres cumplirlas porque tú quieres primero agradar a tu Padre Exacto. que está en los cielos. Y algo importante, porque obviamente sabemos que en nuestro programa lo ven personas que todavía no son cristianas. Independientemente de que se hayan criado con el padre, de que el padre o la madre hayan hecho su rol, su función o no, somos lo que somos por lo que hemos vivido. O sea, Cristian no se crió con su papá. Sin embargo, él es lo que es a raíz de las experiencias que él Claro. tuvo que vivir por eso. O sea, yo soy lo que soy por la madre que tuve y el padre que tuve, igualmente ustedes. O sea, que independientemente, todo obra para bien. O sea, el hecho de que uno se críe sin una figura paterna, eso es verdad, trae carencias a la vida de uno, pero al final tenemos incluso autoridad sobre muchas cosas que otras personas no tienen, que podemos hablarla con propiedad porque la hemos vivido y eso va forjando nuestro carácter. Y al final, como quiera, tenemos que darle gracias a Dios por todo. Y algo que quería abundar, Antonio, antes de entrar, la parte que tú dices que aunque no nos criemos con Él, cuando tú te encuentras con Dios, Dios suple esa parte. Y era lo que decía la hermana Frida, eso te suma una autoridad a ti. Claro. Y tú puedes vivir pleno sin haberte criado con tu papá y con tu mamá. Puedes vivir en Y plenitud. serle testimonio y ejemplo a Cuando, otros. cuando tú haces a Dios, como dije anteriormente, dueño, amo y Señor de tu vida, cuando Cristo es tu todo, cuando Él es tu Señor, lo demás yo creo que se te hace fácil.
lo demás se te hace Así fácil. es. Y yo quiero abundar, hermano, y quiero hacer la siguiente pregunta, que es la que quiero que también nosotros abordemos en esa. ¿Qué pasa con el creyente que no honra a su padre y a su madre? El creyente, el Los cristiano. Ajá, o los creyentes. creyentes, los que son cristianos, Se que está sienten a Dios, que ellos se prenden en el altar, pero ellos no quieren saber de papá y de mamá. Nosotros conocimos a un Ahorita, pastor, perdón, a Pastor Antonín, a un pastor hace algún tiempo ya, teníamos una relación, eh, bueno, no voy a dar más detalle. El caso es que esta persona era enemigo de su madre, teniendo una iglesia, una congregación y llamándose pastor, era enemigo de su mamá. ¿Cómo así? Todavía no sé si ya esa parte se sanó, se restauró, pero sí. Wow. Es que yo está fuerte. conozco un amigo Eso está fuerte. que él me decía, su padre abusó de él físicamente, siendo adolescente, su padre lo botó de la casa. Y él me decía, yo con 17 años comencé a dormir afuera, debajo de escalera, y él me decía con mucho dolor lo que su padre pues le hacía y maltrataba a su madre, algo muy doloroso. Y él dijo, mi padre hoy tiene cáncer y imagínense quién lo está atendiendo. Ujú. Y con mucho orgullo él está cuidando a su papá y lo está siguiendo porque tiene a Cristo en su corazón, Amén. porque Dios está en su corazón. El apóstol Pablo en el capítulo 6 de Efesios, versículo 1, dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Sí. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Nuestros padres, por H o por R, como dijeron ahorita, no son perfectos, o no han sido, quizás. Yo soy de una generación que en mi casa daban pela, sobre todo mi mamá. En la mía también. Y mi mamá venía, una sureña de allá de Barahona, ella decía a mis hermanos, decía ella, mis padres le daban y le sacaban sangre, Uy, literalmente. mi madre. Y nos criaron así. Y ella venía con ese, mami se subía como un caballo, ¡fua! ¡Fua! Y no dije que era con mucho correazo. En sílaba. Sí. Mi papá no fue tan. Esa pela en Mi sílaba papá era no fue terrible. tanto de pela, pero fuimos de ahí. Entonces, yo agradezco muchas veces. A mí me dieron poca pela, pero una vez yo no quería ir a la escuela. Y me dieron una Ay. pela. A mí no me gustaba ir a la escuela. No me gustaba. Para mí eso era como un abuso de mis padres, mandar a un niño para la ¿En escuela. serio? Sí, cuando yo estaba, en una ocasión estaba solo en una escuela que no era con mis hermanos. Entonces, qué bueno, gloria a Dios por esa pela que nos dieron para que vayamos a la escuela Sí. y que nos corrigieron. Estamos en un tiempo diferente, ¿verdad? En la cual hay personas que entienden que ya la pela no se usa, que no son buenas, pero yo agradezco mucho ese castigo. Yo no lo veo como un castigo, como una pela, como un abuso, perdón. No lo veo como un abuso ni como una maldad. Lo veo como una acción de gracia. El hecho de corregirnos, el hacernos saber. Una En mi expresión casa, de amor claro, también. estaba prohibido y respetar a los mayores. El tiempo no alcanzaría para decir lo que en mi casa hicieron y respetaron a un mayor. Bueno. Entonces, decir malas palabras, esta es la fecha que no me sale, mi cerebro está bloqueado con decir palabras obscenas porque en mi casa estaba prohibido. Entonces, yo agradezco mucho, al igual que ustedes, a otros padres, pero hay casos que fue todo lo contrario. Hay padres que no fueron, bueno, sin embargo, si fuera del evangelio, pudiéramos tener alguna animadversión con papá o con mamá, es bueno que entendamos que en Cristo eso, mi carácter, mi cristiandad, mi santidad, tienen también que reflejarse Sí. en la forma como yo trato a papá y mamá, en mi actitud de obediencia y mi actitud de dignificar, de respetar a ese hombre, esa mujer que Dios usó para que yo esté en la tierra. El Bueno, pastor hablaba. ¿Tú yo querías quiero, decir algo, sí, yo Cristian? quiero decir algo porque no quiero que el tiempo pues no traicione, aunque ya ha avanzado mucho. Y yo quiero que ya a modo de nosotros ir concluyendo, ¿qué aplicación pues pudiéramos darle nosotros a este mandamiento y qué nosotros le pudiéramos dejar como consejo a quizá un hijo que fue abandonado por su padre, que fue maltratado por su padre, que quizá tiene una raíz de amargura con su padre?
¿qué nosotros le pudiéramos dejar como consejo y qué aplicación tendría este mandamiento sobre la vida de esa persona? Nuestro hermano Jonathan o nuestra hermana Flérida, luego nuestro hermano Jonathan. Bueno, brevemente yo quisiera Brevemente. Desarrollar un poco más lo que Antonín decía con relación a las consecuencias, ¿verdad? Cristian hacía la pregunta con relación a los creyentes, pero en sentido general, yo creo que el pueblo de Israel es nuestro mayor ejemplo Modelo. y modelo en esto. Y precisamente hablando de esto, el profeta Ezequiel en su capítulo 22 habla de las cosas que le pasaron al pueblo de Israel, de cómo Dios permitió el oprobio de otras naciones en contra de ello, incluso el exilio babilónico. Y él da una lista de casi de 17 pecados que ellos cometieron, por lo cual Dios permitió que les sobreviniera todo esto. Y ustedes saben cuáles son de los pecados, de los mandamientos que ellos quebrantaron que encabezan esta lista. Precisamente el no honrar a los padres y a las madres. O sea, que todo lo que el pueblo vivió, todo lo que le pasó a ellos, hasta el exilio, fue producto de ellos quebrantar el mandamiento de no honrar a padre y a madre. Entonces, ¿qué recomendación, qué consejo, cómo podríamos aplicar esto? Bueno, sería repetir lo que hemos venido diciendo del principio del programa. Esto implica ayudar a los padres, sostenerlo, ya cuando son ellos los que necesitan de nosotros, expresarle gratitud por todo lo que ellos hicieron, dejarles saber, si es que no podemos hacerlo con cosas tangibles y físicas, por lo menos expresarle la gratitud, la deuda impagable que tenemos con nuestros padres, porque así como nosotros tenemos una deuda que no podemos pagar con Dios, por su benevolencia, por su misericordia, por sus favores inmerecidos, incluyendo las provisiones que nos ha dado, pues igualmente con nuestros padres no tenemos cómo pagar el hecho de que una mujer haya decidido por 9 meses de su vida atravesar por un proceso como un embarazo, que no es fácil, díganmelo a mí. Y todo lo que viene después, ya cuando esa criatura nace, cómo tú dejas de ser tú para estar ahí para otro ser humano. Y eso no, o sea, la labor de madre y de padre no termina nunca. Así es. No termina nunca. O sea, que así tampoco nuestra deuda nunca va a ser pagada con nada de lo que nosotros hagamos, pero implica eso, o sea, respetar, valorar, distinguir a nuestros padres y sobre todo obedecerle aun cuando ya no estemos bajo su techo. Hay cosas que nosotros todavía deberíamos ir donde ellos y aprovechar que los tenemos para poder que ellos sigan siendo esa guía que han sido desde que éramos pequeños. Nuestro hermano Jonathan. yo no tengo nada que decir. Bueno, Antonín, finalmente, breve, yo creo que breve. hay muchas formas de honrar a otros padres que pudiéramos mencionar. Tanto lo que ustedes mencionaban ahorita, económicamente, respetarlo, verbalizar quizás ese sentimiento. Pero yo insisto que cuando evitamos que mi padre sufra por mí, es una forma de honrarle. Sí. Después que yo me casé, mis padres se han dado cuenta pocas veces de algo que me afecte a mí. No porque no se lo pueda comunicar, sino porque yo sé que los padres sufren, Sí. aunque tú seas un anciano, sufre lo que le pasa a los hijos. Entonces, por eso la importancia de despegarse un poco de papá o no vivir tan cerca. Porque cuando hay conflictos económicos, matrimoniales, espirituales, físicos, los padres van a sufrir mucho eso. Y yo creo que una forma de honrarle es no traerle tristeza, no traerle, ¿verdad?, preocupación a los padres, que llevarle los nietos, que te vean, hablarle de cosas que sean positivas para ti, porque ellos van a disfrutar tus éxitos, van a disfrutar cuando te vaya bien, pero cuando algo esté afectando tu vida, a menos que sea necesario, evitar que ellos también sufran eso, porque lo van a sufrir. Y creo que es una forma también de honrarle y también respetarle. Bueno, para recomendación a nuestra audiencia, quizás tu hijo está viendo este programa, no importa lo que haya vivido, no importa lo que haya pasado, si fuiste abandonado, si fuiste maltratado, la palabra de Dios manda que tú debes honrar a papá y a mamá. Acércate a Dios, búscalo a Él, entrona a Dios en tu corazón y luego ve donde tu padre, pídele perdón para que reciba la liberación del Señor. Esto fue Interactuando. Interactuando.